Saludos amigos y amigos de su programa Principalmente. En esta oportunidad, nuestro programa principalmente se viste de gala con la presencia del doctor José Carlos Fernández Rosas, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense de Madrid, con quien trataremos importantes temas relacionados a la Ley de Derecho Internacional Privado y el arbitraje. Les esperamos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad de Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. En el Día Internacional de la Mujer, celebremos juntas los logros alcanzados. En la República Dominicana nos queda un largo camino por recorrer. Desde el Senado de la República continuaremos nuestro firme compromiso de contribuir para que la mujer dominicana viva en plena equidad, libre de violencia y libre de discriminación. Seremos vigilantes para crear más oportunidades y bienestar a las niñas, a las jóvenes, a todas las mujeres. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! Senado de la República. Saludos amigos de Principalmente. Principalmente hoy tienes el privilegio de presentarle a todos ustedes un jurista internacional, un destacadísimo abogado del Reino de España, un catedrático, un jurisconsulto que nos ha concedido el honor de participar hoy con nosotros en Principalmente. Se trata del doctor José Carlos Fernández Rosas. El profesor Fernández Rosas se ha destacado en el mundo académico, en el mundo profesional y en su ejercicio, en una rama del derecho que tiene una gran preponderancia hoy día en el mundo jurídico universal, que es el derecho privado. Pero también el profesor Fernández Rosas se ha destacado porque hay dentro de esa rama otras ramas del derecho que él ha descollado tanto en su país como fuera internacionalmente, que es el derecho arbitral. Es una de sus especialidades. De manera que para nosotros aquí en Principalmente la verdad es que es un gran honor contar con este destacado catedrático español con una vasta experiencia y que la cátedra la ha llevado a cabo en varias universidades del Reino de España, pero también en innumerables universidades en el ámbito mundial y fundamentalmente en América Latina. Y hemos tenido el privilegio también de tenerlos aquí en República Dominicana, impartiendo cátedra tanto de derecho arbitral como de derecho internacional privado en diferentes universidades del país, y también en el Instituto I-Global de la Fundación Global de República Dominicana. Doctor, profesor, la verdad es que para nosotros es un honor compartir este espacio con usted.
El honor es para mí estar con tan distinguidos anfitriones. Es para mí un placer estar en mi segunda patria. Ya estoy totalmente aplatanado. Qué bueno, qué bueno. Profesor, el derecho internacional privado en los últimos años, yo diría que estamos viviendo en un mundo signado por la globalización de la economía y apertura de mercados, y ya el mundo se considera hoy día una especie de aldea global. Entonces, las relaciones de los estados, pero también de los particulares con el Estado, cada día toman más fuerza. Y en esa misma medida, el derecho internacional privado como un ente de concertación, de reglas, de normas, ha tomado una preponderancia determinante. ¿Cómo define usted el papel, el rol que hoy día juega el derecho internacional privado en el marco de esas relaciones? La frontera ha sido el elemento dominante, tanto para el derecho internacional público como para el derecho internacional privado. Uno de los elementos ha sido la división del mundo entre estados soberanos y sus relaciones, marcados por el fenómeno de frontera, y otra parte las relaciones privadas entre particulares que trascienden los ámbitos estatales, jurisdiccionales y legales para entrar en contacto con otros sistemas. En el derecho privado, en realidad, hoy día asistimos a una superación del fenómeno frontera en el ámbito de las relaciones económicas y mercantiles. Ustedes tienen una extraordinaria ley de arbitraje, que es una ley muy buena, pero es una ley que es igual que la de muchos países. ¿Por qué? Porque es una ley universalizada y los empresarios pues tienen una tendencia a huir del Estado, a huir tanto de lo que supone la jurisdicción como lo que supone la legislación. Hoy día vivimos contratos tipo, cláusulas tipo, reglas privadas, principios en el ámbito mercantil, y la mayor parte de las controversias, tanto comerciales como de inversiones, van al arbitraje. Este es un hecho y, por tanto, el fenómeno de la frontera es menor y da igual estudiar Derecho de los Negocios en República Dominicana o en China, porque, en definitiva, pues las reglas son las mismas. Qué duda cabe en un importante componente anglosajón, es decir, tanto desde el punto de vista de la contratación, de las técnicas de contratación, como desde el punto de vista del arreglo de controversias. Es decir, que hoy día pues este sistema que tenemos en nuestras leyes procesales en el ámbito del arbitraje es muy distinto. Pero el fenómeno frontera sigue existiendo en otro ámbito de las relaciones privadas, que son las relaciones civiles, familiares, de este tipo, sucesiones, los bienes, donde a pesar de que hay familias jurídicas y a pesar de que la República Dominicana pues es Francia desde el punto de vista legal, porque ha heredado el Código Civil de Napoleón y lo ha mantenido, cuando ya en Francia pues muchas de sus normas ya han sido absorbidas por la Unión Europea y por tanto ya en el derecho internacional privado, por ejemplo, pues todo aquel derecho internacional privado que se estudió en la República Dominicana ya no sirve porque ha sido devorado por el derecho de la Unión Europea. Pues los derechos privados son distintos. Principios como el de la buena fe, principios como el anatocismo o como el ámbito del lucro cesante o del daño emergente, a pesar de ser familias jurídicas, sin embargo tenemos concepciones distintas. Y los países son muy celosos de este patrimonio. Lo mismo que defienden el idioma y lo mismo que cada vez hay más idiomas, pues hay una tendencia a fracturar el derecho. Fíjense ustedes el caso de España, es decir, que España pues tiene distintos derechos. El Código Civil llegó muy tarde porque existían distintas legislaciones y eso es bueno, es enriquecedor. Pero claro, vivimos en un pluralismo y este pluralismo necesita un ordenamiento que nos dé respuestas a este pluralismo. Dos tipos de respuestas. Una, ¿qué juez es el competente cuando la relación jurídica está conectada con dos o más ordenamientos? Y en segundo lugar, ¿qué ley se aplica? A esto es lo que responde la ley dominicana 544-14. Tiene un título que es muy significativo porque desarrolla el artículo 149, párrafo primero de la Constitución, que habla del poder de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, corresponde a los jueces dominicanos, a la jurisdicción dominicana, pero en el título segundo de la ley se habla de que esta jurisdicción tiene unos límites, y estos límites están marcados y están caracterizados porque la República Dominicana no vive sola en el mundo,
y que hay un principio de reciprocidad, trátame a mí igual que me tratan a mis nacionales en el extranjero, hay que ceder jurisdicción a veces. Y en segundo lugar hay un problema, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, como personas más practicantes desde el punto de vista procesal, de que las sentencias tienen que tener efectividad. Si una sentencia no tiene efectividad, no tiene ninguna justificación dictarla, porque hay un problema de ahorro procesal. Y además también, desde la perspectiva de los negocios, por el hecho de que si nosotros admitimos en la ley de arbitraje que podamos someternos a tribunales arbitrales extranjeros, por ejemplo, pues a la Cámara de Comercio de París, y esto lo admite nuestra ley de arbitraje, pues es lógico que también podamos admitir que las jurisdicciones de otros países, en determinados supuestos, sean competentes. Claro, salvando elementos esenciales para la soberanía nacional dominicana, como es, por ejemplo, el ámbito de los inmuebles, el ámbito del derecho de sociedades, el ámbito de los registros, el ámbito de la nacionalidad, que es un tema muy sensible. Todos estos ámbitos corresponden a la jurisdicción dominicana. Y además dejar a las partes, lo mismo que ocurre en el arbitraje, la posibilidad de prorogatio fori o derogatio fori, es decir, someter sus controversias a los tribunales dominicanos o renunciar a los tribunales dominicanos cuando no estemos en el ámbito de competencias exclusivas. Profesor, usted conoce muy bien la ley que nos ha venido describiendo, la Ley de Derecho Internacional Privado, y decía que hay una especie de armonización de las distintas legislaciones. Esta ley dominicana reciente se puede catalogar como una de última generación. He escuchado por ahí que se toma como modelo incluso. Sí, es la ley, vamos a ver, es como cuando en España decimos tenemos las mejores comunicaciones, claro, son las últimas, claro, son nuevas, que es lógico que sean las mejores. Es decir, otros países las han disfrutado mucho tiempo, ¿no? Y obviamente la ley dominicana es nueva y por tanto es de última generación. Bueno, pero quiero decirles lo siguiente. Es decir, esta ley dominicana, que respondía a un sentimiento de muchos sectores, es fruto de la participación de la judicatura dominicana, de los grandes despachos de abogados, de la academia. Es una ley que en su estado pues ha bebido muchas fuentes y muchas experiencias, no naturalmente europeas. Es decir, no se trata de una ley copiada, es una ley original, absolutamente original, en su estructura y en sus contenidos. Y por tanto, en ese sentido, es de gran aportación. Desde luego, en América Latina solamente se contaba con la ley venezolana, y al mismo momento en que sale la ley dominicana sale la panameña. La panameña la tuvieron que echar abajo porque tuvo problemas, los grandes despachos no estaban de acuerdo con ella, y de alguna manera bebió de determinados preceptos de la ley dominicana en su segunda lectura, porque es una ley muy compleja, porque estaba ahí también el tema del arbitraje, detrás había muchas cosas. Posteriormente Argentina pues aprovechó la reforma reciente del Código Civil para introducir un título dedicado al derecho internacional privado, donde regula algunas cuestiones, pero no es una ley completa, es decir, la dominicana es más completa. Pero su pregunta, pues, sí tiene una respuesta. Desde hace varios años, en el ámbito del Caribe, dentro de lo que es la Organización para la Armonización del Derecho del Caribe, que es una organización que capitanea Francia, y al cual debemos todos los respetos, porque España nunca se ha ocupado de estas cosas, y que nosotros trabajamos con Francia y se lo agradecemos porque ha hecho una gran labor, pues ha reunido juristas. El Caribe tiene legislaciones muy distintas, porque tiene pues, la norteamericana, la inglesa, la francesa, por vía doble, Haití y la República Dominicana, y luego los departamentos de Francia. Están, es decir, el sistema holandés, está el norteamericano a través de Puerto Rico, hay una gran mezcolanza. Y entonces todos estos juristas han elaborado una ley que se ha aprobado en Guadalupe hace unos meses, en septiembre de 2015, y si ustedes comparan la ley dominicana y la ley modelo para el Caribe, verán que yo no soy mexicano y no les puedo decir el 97% de los casos, pero digamos que hay más del 90% de artículos que son iguales. Por tanto, digamos que sí ha influido, y obviamente también quiero decirles que ha sido acogida con gran, digamos,
ánimo y con gran simpatía por los círculos jurídicos. Ahora, el otro día me quedé muy sorprendido cuando en una ponencia en un congreso alemán, pues decía, la solución para el derecho de la responsabilidad civil, podemos seguir el modelo de la República Dominicana. Pues, hombre, eso la verdad es que eso es muy agradable. Es decir, que por tanto, bueno, pues, y también quiero decir otra cosa, que una de las grandes satisfacciones que he tenido como observador privilegiado del proceso, porque la ley la hizo el Parlamento Dominicano y la prepararon juristas dominicanos, yo observé, de alguna manera contribuí a su difusión, pero lo que quiero decir es que una de las grandes satisfacciones fue ver las primeras sentencias que la aplican bien, y digamos, no es una ley fácil. Esto, si quieren, matizamos, porque es, digamos, el derecho internacional privado no se estudiaba y por lo menos requiere 40 horas. Nadie tiene la ciencia infusa. Entonces, bueno, pues hay que dedicar, un jurista tiene que dedicar por lo menos 40 horas a estudiar la ley, pero una vez que se dedica este tiempo, pues los beneficios son muy grandes desde el punto de vista profesional, incluso económico, ¿no? Porque la ley pues mueve, digamos, importantes bloques económicos. Profesor, bueno, usted ha destacado dos cosas importantes. En un primer momento, lo concerniente a la importancia del derecho internacional privado, su rol en un momento como el que vive el mundo en la actualidad, donde las fronteras, como usted bien pues, ha señalado, pues, han ido resquebrajándose, si se quiere. Y luego también ha establecido esto de que la ley dominicana, si se quiere, ya se confirma esa idea de que se ve incluso hasta como un modelo, ¿no? Un referente, partiendo de los aportes que se han hecho y que la han configurado como una ley que no copia, vamos a decir, no parte de un modelo concreto, ¿no? Y bueno, hay que destacar la participación suya, ¿no? Porque sí sabemos, aunque usted es modesto en decir que solamente se limitó a observarla, pero definitivamente sabemos que su participación fue decisiva, ¿no? No solamente para la aprobación del texto, sino también porque hay que decir que el profesor Fernández Rosa ya tiene varios años viniendo a la República Dominicana, participando de un diplomado muy importante que auspicia el Instituto Global, el Instituto de Altos Estudios de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Ahora bien, para entrar en contexto del contenido de la ley, hay varias cosas que se abordan en la misma y que son muy importantes, ¿no? Sobre todo para la práctica profesional, el tema de los conflictos de competencia, entre otros. Quisiéramos, a su juicio, ¿cuáles son esos grandes temas que aborda la ley 544 y que se pudieran resaltar como vamos a decir, como relevantes en lo que es la transformación que ha vivido el derecho internacional privado en la República Dominicana? En primer lugar, superar un sistema basado en los artículos 14 y 15 del Código Civil, claro, hoy ya derogados, correcto, que venían a decir más o menos que bastaba presentar una demanda en la República Dominicana para que los jueces dominicanos fueran competentes. A partir de ahí ya no había ningún problema más, no hacía falta ninguna regulación. Claro. Esto pues existía en España, existía en Francia, existe todavía para el sistema, digamos, no de la Unión Europea en muchos países, de Europa todavía. Es lo que se llaman foros exorbitantes. Exacto. Y luego pues existen Estados Unidos que tienen un modelo distinto, llamado el Forum Non Convenience, que es otro modelo, que no es malo, pero que funciona con otros parámetros que no son homologables al nuestro. Y claro, la cuestión más novedosa es la posibilidad de que la ley atribuye competencia. La ley atribuye competencia a través de unos criterios llamados foros de competencia a los jueces dominicanos, y cuando no atribuye competencia, pues el juez dominicano no puede entrar ahí, no puede decir, no, son competentes, no, tiene que dejar de juzgar. Esta es la situación, porque carece de competencia. Esto es algo que es nuevo y que hay que acostumbrarse. Claro. Esto en primer lugar. En segundo lugar, es el tema de la nacionalidad. El sistema dominicano era una rara avis en América Latina, en el sentido de que en América Latina siempre se ha tenido el domicilio como elemento determinante de la ley aplicable, claro, porque eran países de acogida de migrantes,
Y claro, al recoger el código francés, que estaba hecho en otro contexto y en otra época distinta, y en una época en que la Revolución Francesa acababa de consagrar el principio de la ciudadanía, que era un elemento fundamental, pues lógicamente no tiene sentido someter las relaciones privadas a la nacionalidad, lo que obliga muchas veces a aplicar derecho extranjero, que plantea unos problemas procesales muy grandes, que es muy caro y que muchas veces pues, no se cumple, digamos, el mandato de la norma. Entonces, la tendencia ha sido pasar al domicilio o residencia habitual, que es algo que hoy día se acepta en prácticamente el derecho comparado y en la codificación internacional, partiendo de que hay que aplicarle a un individuo la ley de donde vive. Si una persona vive en España, se le aplica el derecho español, y si vive en la República Dominicana, se aplica el derecho dominicano. Esto es lo lógico. Claro. Y la ley tiene, esa sería la segunda, la nacionalidad, y el tercero, la autonomía de la voluntad. Es decir, que la ley es muy consecuente con algo que está hoy día en el ánimo de todo, la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad se proyecta en la elección de la ley, por ejemplo, para el divorcio, en la elección de la ley para los regímenes matrimoniales, en la elección de la ley para someter los contratos, para el sometimiento de los contratos, y bueno, pues también desde el punto de vista de la responsabilidad civil, pues se admite, naturalmente la ley tiene restricciones porque tiene normas específicas para determinados supuestos de responsabilidad extracontractual, pero se admite como regla primaria, luego sometida a excepciones, la posibilidad de que se pacte la sumisión a una ley en materia de responsabilidad. Tiene estas funciones. Pero yo cerraría el tema con este carácter procesal, es decir, que es una ley más que procesal, diríamos, de las leyes de procedimiento, digamos, de la determinación de la competencia general. No hay que confundir lo que es un foro de competencia que sirve para distribuir la competencia entre los tribunales dominicanos, si entiende el tribunal de San Pedro Macorís o el de San Cristóbal, o entender si es competente la jurisdicción o no es competente la jurisdicción. Esta es la idea. Estos son los elementos decisivos. Y también hay otro dato, y esto yo lo siento por los profesores, y sobre todo por los profesores dominicanos, porque he estado leyendo los libros tradicionales que se explicaban aquí. Ya no nos sirve para la República Dominicana el derecho internacional privado francés del siglo XIX, con aquellos casos del Beaufremont y tal. Ya los sistemas son distintos, y bueno, hay que trabajar y hay que estudiar. Yo lo siento por nuestros colegas, pero yo creo que los alumnos van a acogerlo con gran simpatía, porque, entre otras cosas, es lo que se explica en otros lugares del mundo. Claro. Y bueno, pues en España, por ejemplo, en Francia, estudiamos el mismo derecho. Saben que en Europa esta materia ya no corresponde al Estado, sino que corresponde a la Unión Europea. El derecho internacional español, alemán, italiano, son todos iguales, es decir, que todos tienen los mismos principios. El inglés también, es decir, que hemos conseguido una gran armonización con un sistema anglosajón. Y en este sentido, bueno, pues hay que estudiar lo mismo que estudian en otros países. No hay más remedio, hay que adaptarse, hay que ayudarse. No hay otra opción, no hay otra opción. Profesor, usted se refería, como hizo mención, a algo que ha resultado un poco polémico, la Ley de Derecho Internacional Privado aquí en República Dominicana. Sabe que en República Dominicana ha habido una tendencia a la liberalización del divorcio. Incluso teníamos la ley del divorcio al vapor, donde usted, siendo un ciudadano español, podía demandar en divorcio aquí al vapor, apoderaba un abogado, mandaba todas las documentaciones y ese abogado podía divorciarlo desde República Dominicana. Previo pago de una cantidad importante. Previo pago de una cantidad importante y una serie de requisitos que establece la ley del divorcio al vapor. Ahora, hemos visto que con la nueva ley de derecho internacional privado, para un extranjero o un dominicano divorciarse, si el dominicano reside en el exterior y está casado en el exterior, debe fijar domicilio en República Dominicana. Eso no limita un tanto la posibilidad que teníamos en República Dominicana de esa liberalidad en cuanto a la posibilidad de usted producir un divorcio. Yo no suelo ser prudente, pero aquí, digamos, yo quiero poner una posición, es un tema polémico, lo primero que quiero decir. Sí.
Y es un tema polémico porque en la ley, cuando se redactó la ley, los padres de la ley, pues establecieron en el artículo 3º, el 4º, no quiero recordar ahora, la prevalencia de las leyes especiales. Entonces esto se estaba pensando en la ley de sociedades, en la ley de quiebra, es decir, que digamos, dar prevalencia a las leyes especiales, porque esto es lo que se hace en Europa también, que regulan aspectos concretos de derecho internacional privado. Pero una cosa es lo que sale del precepto y otra cosa es cómo se interpreta el precepto. Los preceptos tienen mira propia. Entonces hay un sector que yo no digo que no tenga razón, es decir, que muy al contrario, es decir, que es una posición totalmente respetable, que ha interpretado que esto de la ley especial, la prevalencia de la ley especial, afecta a situaciones anteriores y afecta a la ley del 71 del divorcio al vapor. Esta es una posición. Claro. También sé que hay jueces que han admitido esto y hay jueces que no lo han admitido, incluso dentro del mismo juzgado, en San Pedro Macorís, por ejemplo, hay jurisprudencia contraria. Ya que hay un movimiento, claro, de los abogados que se dedican a esto, que con todo su legítimo derecho dicen, me están quitando el negocio. Es decir, me está quitando el trabajo. Bueno, están quitando el trabajo. Y sé que hay posiciones contrarias. Yo creo que esto lo tiene que solucionar la Corte Suprema, es decir, que esto lo tendrá, y además muy pronto, porque no tendrá más remedio, es un tema que está candente y tendrá que solucionarse. Claro. Yo lo único que apunto es lo siguiente, que esta ley puede dar mucho dinero, pero diríamos, desde el punto de vista de su eficacia, voy a ponerle algún ejemplo para no señalar la República Dominicana. En la época franquista en España no se admitía de alguna manera el matrimonio civil. Es decir, se podía, pero en fin, era muy complicado. Entonces, como decían, el matrimonio civil es un público concubinato. Es decir, entonces había que casarse con la Iglesia. Con la Iglesia y tal. Y yo recuerdo que estos cantantes asturianos, que hay ahí, o asturianos, Víctor Manuel, Yana Belén y tal, me dicen, oye, nos vamos a casar a Francia, y por lo civil. Y dice, bueno, pues muy bien, es decir, que os casáis por lo civil, pero tener en cuenta que ese matrimonio en España no tiene validez. Entonces, bueno, pues desde un punto de vista, la gente comete esos errores de casarse, en fin, yo no puedo ya cometer, no te cases si no tienes más problemas, pero en fin, saben ustedes que el patrimonio es un conjunto de bienes y el matrimonio un conjunto de males, ¿no? Estos señores querían el conjunto de males y se fueron a casar a Francia por matrimonio civil. Claro, ese matrimonio no tenía validez en España, pero desde un punto de vista social, pues bueno, ellos estaban casados. ¿Qué pasa con esta ley? Pues tú tienes aquí, esto pasaba, pues era lo que se llama el forum shopping. Ibas a México, te divorciabas en México, ibas a Las Vegas, te divorciabas en Las Vegas. ¿Por qué? Porque hay países restrictivos en materia de divorcio y aquí pues era más fácil, pagando una cantidad te divorciaban. El problema es el valor de esa sentencia, porque esa sentencia vale en la República Dominicana, pero esta sentencia pues en otros países no tiene ningún valor, porque es lo que se llama técnicamente el fraude de la ley extranjera. Tú has defraudado, claro. En fin, es un tema que está ahí planteado. Entonces, bueno, pues hay gente que todavía, ya sabemos que cantantes conocidos han venido aquí a divorciarse, claro, pero un poco más como hicieron estos cantantes, pero desde el punto de vista de la eficacia, pues si se ha abusado de la jurisdicción, la sentencia no se reconoce, es la segunda parte. Para resumir la idea, yo creo que es un tema polémico, creo que debe resolverse. Yo podría decirles argumentos a favor de la preponderancia de la ley. También he de decir que el precepto es ambiguo por esta razón, porque no se pensaba en esta situación. En la mente del legislador y en la exposición de motivos, si ustedes leen la exposición de motivos, está claramente establecido que se deroga la ley de divorcio al vapor. Los padres de la patria fueron, digamos, precavidos, ¿no? Es decir, no, en la disposición transitoria no se quiso ahondar. Es decir, es un tema que hay veces que cuando los temas son polémicos se dejan, claro, y se dejan para los jueces, y entonces habrá que resolverse. Esta es la posición que digo, pero no, es decir, que desgraciadamente a mí me gusta tomar partido, y aquí creo que estamos en una situación que tiene estos pros y estos contras. Así es. Profesor, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en el próximo segmento vamos a seguir abordando este y otros temas de sumo interés. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia del profesor
Fernández Rosas. Bien, profesor, hemos visto ya discurrido por el derecho internacional privado, esta parte tan interesante y polémica en República Dominicana, que usted sabe que tiene que ver con la ley del divorcio al vapor, y tal y como usted lo ha expuesto de manera magistral, están delimitadas las posiciones, en el sentido de que, obviamente, con la entrada en vigencia de la ley de derecho internacional privado, se deroga de manera taxativa la ley del divorcio al vapor. Porque, como usted dice, para hacer valer ese divorcio fuera de República Dominicana es una situación que pudiera ser polémico en otro estado, de que acepte o no acepte la validez de ese divorcio. Y ciertamente aquí se produjeron en décadas pasadas, muchas situaciones de artistas que venían y se divorciaban en República Dominicana, grandes personalidades. Políticos también. Incluso hasta políticos. De otros países. De otros países venían a divorciarse a República Dominicana. Pero también venían a casarse a República Dominicana. Claro, exactamente. Yo recuerdo, no sé si los muchachos recuerdan, que en una ocasión el gran astro norteamericano Michael Jackson se casó en La Vega. Se casó en La Vega, en una oficialía del Estado Civil de La Vega. Claro, se casó en La Vega. Y eso causó un revuelo mundial. Recuerdo, sí. De manera que, no sé, yo creo que soy de lo que me inscribo en la posibilidad de la liberalización del divorcio. Porque ciertamente cuando dos personas deciden poner fin a ese contrato, que es lo que es el matrimonio, no creo que tampoco, como tal la globalización, debiera limitarse esa posibilidad, esa libertad de opción que tiene la gente. No sé ahí cuál sería su apreciación. Sí, yo lo tengo muy claro, absolutamente liberal, pero atiéndame, yo estaba hablando de lo que decía la ley, no de lo que yo pienso. Yo naturalmente, yo creo que el divorcio, es decir, cuanto más libertad, es decir, ahora en España ya se va al notario y te divorcias, y si no hay problemas, hombre, hay divorcios que plantean problemas cuando hay hijos, cuando hay bienes, etcétera, pero la libertad del divorcio, por supuesto. Yo hace años fui a una boda de estas civiles, estaba el alcalde casando y estaba hablando de las bondades del divorcio, ¿no? No me parecía apropiado, ¿no? No era, pero bueno, es así, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo estoy absolutamente de acuerdo en que cuanto más facilidades demos al divorcio, mejor, es decir, que la autonomía de la voluntad. Yo no sé si usted recuerda, hubo una polémica famosa en España sobre una cátedra que impartió, yo creo que fue en la Universidad de Murcia, ese gran jurista español, Luis Jiménez de Azúa, que fue una cátedra que decía libertad de amar y libertad de amar y morir. No sé si usted recuerda que incluso le trajo como consecuencia que lo expulsaran de la cátedra. Sí, luego se fue, luego llegó a ser decano de mi universidad, de la Universidad Complutense de Madrid. Lo que pasa es que durante la República. Y entonces, hace unos pocos años, restauramos el cuadro de don Luis Jiménez de Azúa, un hombre muy elegante, que llegó a ser presidente de la Tercera República, es decir, de la República Española en el exilio. No, la tercera de momento no hay, ya vendrá. No, de la Segunda República Española en el exilio. Sí. Entonces, bueno, pues era un hombre verdaderamente importante. Sí, Lo que pasa es que Jiménez de Azúa, su perfil político superó a su perfil como profesor, es decir, que obviamente en su época su obra fue extraordinaria, pero claro, su perfil político le desbordó. Y como decano, pues, digamos, le tocó vivir la República en nuestra facultad, que desgraciadamente, pues, aportó poco. Es decir, que la República aportó muchas cosas, pero en el mundo del derecho muy poco. Muy poco. Lo que parece que sí era una persona con una visión liberal, muy liberal para su época, ¿no? Sí. Él era masón, obviamente, y por tanto, pues es decir, que la masonería es, digamos, la vanguardia, así como el comunismo es la vanguardia de la clase obrera, la burguesía es la vanguardia del liberalismo, ¿no? Entonces, tuvo pues, mucho impacto, mucha influencia en América. Aquí tuvo mucha influencia. Bueno, aquí tuvieron, por supuesto, Jiménez de Azúa,
Y luego en el derecho internacional privado el célebre Galíndez, ¿no? Es decir, que correcto, sí. usted también era de mi universidad y aquí escribió, caramba. antes de escribir el famoso libro que le costó la vida, Sí. pues escribió un libro sobre los principales conflictos de leyes en América Latina y lo escribió aquí. Qué bien. Sí, escribió algunos artículos en la revista de la Procuraduría General de la República Sí. sobre estos temas de derecho. Escribió uno sobre el matrimonio de Patiño, que es un caso muy famoso de Patiño, el rey del estaño, se había casado con una infanta de España, que no estaba procesada, y que, bueno, pues que se casó con una infanta de España, luego llegó el divorcio, y entonces, bueno, pues el divorcio hizo ricos a muchos abogados, y él contaba, digamos, con cierta gracia, pues esta situación. Bueno, profesor, usted está muy al tanto conoce nuestro derecho precisamente por los contactos que ha tenido en el mundo académico y su colaboración con esta importante ley. Y usted señalaba lo que a su juicio eran los puntos centrales, las grandes novedades de la ley. Pero conociendo a usted, ¿podríamos poner algunos ejemplos en detalle para, digamos, los abogados, aquellos que no han tomado las 40 horas? ¿Cómo les cambia la vida esa ley de derecho internacional privado? Pues que hay que ver, primero, vuelvo a insistir, en los problemas jurisdiccionales que antes no existían. Es decir, que antes de saber si tengo que demandar en San Cristóbal o en San Pedro Macorís, si tengo que demandar en la República Dominicana o el juez de la República Dominicana no se va a declarar competente. En segundo lugar, tener en cuenta que se pueden presentar demandas en varios países. Hay problemas de litispendencia. La litispendencia ya no solamente es litispendencia entre tribunales dominicanos, sino que hay litispendencia externa. Tercero, que hay uno que se llama el foro de necesidad, en el sentido de que si a lo mejor las partes se han sometido a un país muy cercano y este país no es un Estado completo, a lo mejor, digamos, hay elementos para que entienda el juez dominicano, precisamente porque no se puede hacer justicia. Este es un tema que no, es decir, que ha pasado ahora en España con Libia, por ejemplo, es decir, y es un tema que está ahí abierto. Y por tanto, esta dimensión procesal es importante, es decir, olvidarse de qué ley se aplica y sobre todo distinguir algo que ya hace la última sentencia que he visto, que una cosa es la jurisdicción competente, determinar cuál es el ámbito de la jurisdicción, determinada por lo que se llaman foros de competencia, de los problemas de la ley aplicable, en el sentido de que si un tribunal dominicano se declara incompetente, ya se murió el problema, ya se acabó, ya no hay que seguir adelante. Y cuando el tribunal dominicano se declara competente hay que entrar en otro proceso, que es el proceso de aplicación de la norma de conflicto. La norma de conflicto es muy fácil. Los franceses la definían como una máquina, donde metemos la relación jurídica en la máquina, damos a la manivela y nos da la solución, qué derecho se aplica. Y entonces, bueno, pues en un momento determinado estas soluciones eran unas soluciones muy rígidas. Por ejemplo, matrimonio, nacionalidad de los cónyuges. Y a lo mejor no era justa esta solución. Y lo que ha hecho la legislación dominicana es que se mete la relación jurídica en la máquina. No solo sale una relación segura, una solución segura, sino una solución justa. Y claro, esto no es que lo haya inventado el legislador dominicano, sino que el legislador dominicano ha seguido las experiencias que se han desarrollado en los últimos 40 años, donde lo que se busca, con tres conceptos esenciales, uno de ellos es la fragmentación de los supuestos, es decir, especialización. Le digo una cosa, por ejemplo, antiguamente había una norma de derecho aplicable en la República Dominicana, ahora hay 45, es decir, que hay, digamos, mayor digamos, opción. Segundo, flexibilización, buscar la solución más óptima. Y en tercer lugar, lo que es la materialización, que es no perder de vista que lo que está haciendo el legislador dominicano es aplicar los criterios dominicanos, que no tiene que haber una diferenciación entre las soluciones para las relaciones que se dan solamente dentro de la República Dominicana y las que se dan fuera de la República Dominicana. La legislación ha evitado, y vuelvo otra vez a insistir, pobres profesores, de aquellas cosas que se explicaban del reenvío. Por ejemplo, la ley dominicana no admite el reenvío, que era una cosa muy sofisticada. Es decir, que tiene los pies en la tierra.
y lo que busca es soluciones lo más fáciles posibles. Desgraciadamente, las soluciones no son tan fáciles y por tanto hay que estudiar estas materias. Pero digamos que tiene esta... Y lo que quiero también señalar es que no es una ley hecha por profesores. Los profesores son peligrosísimos para hacer leyes. Por ejemplo, a mí me han criticado mucho la ley venezolana, pues la hizo una sabia, una mujer sabia y verdaderamente poderosa, que fue una de las grandes mujeres que hubo en la OEA, es decir, fue jefa del servicio jurídico. Yo la conocí, era una rusa blanca que había estudiado en Alemania, hizo la ley venezolana, es una extraordinaria ley. Ahora, tiene un aroma de profesor universitario que no se puede evitar. Entonces, esta es una ley que se ve que ha habido profesores, pero no es una ley hecha por profesores, sino que es una ley hecha por jueces y por abogados profesionales. Yo creo que esto es así, es decir, que los profesores están para explicar las leyes, no para crear problemas a los... Es decir, hay un libro francés de un autor que se ha muerto, pero que extraordinario, ha muerto hace poco, se llamaba Petit, que se llamaba Droit international privé, droit savant, ¿no? Que es decir, la traducción no es derecho sabio, derecho erudito, ¿no? Y entonces pues él comentaba que los profesores disfrutaban complicando las cosas. Y yo, bueno, a mí fue porque lo que me gustó el derecho internacional privado. Yo aquí veo a excelentes profesores, aquí hay un excelente profesor, vamos, no es, pero que es, por ejemplo, el magistrado Alarcón, es un profesor de primera línea, te explica a los alumnos, quedan arrobados con el derecho internacional privado. Bueno, pues entonces él explica bien, pero es que hay profesores que vuelven locos a los alumnos. Y entonces, bueno, pues yo me leí, el primer libro que leí, el profesor no sabía nada de derecho internacional privado. Yo leí el libro y decía, esto debe ser muy difícil. Claro, lo que no sabía es que el profesor no sabía absolutamente nada y el libro era un disparate, ¿no? Pero bueno, y aquello tenía mucho sentido, ¿no? De lo que se trata, lo que tiene que hacer el profesor es acercar al alumno al derecho y no complicarle la vida, ¿no? Claro, y enseñárselo, porque hay muchos profesores que no se lo enseñan y dicen, voy a enseñarle yo lo que sé, entonces me quita el trabajo, ¿no? Entonces también hay algo de eso. Bueno, profesor, yo quisiera aprovechar su presencia aquí para abordar otro de sus temas preferidos, que es el arbitraje, ¿no? Bueno, en la República Dominicana usted bien decía que tenemos una ley buena de arbitraje del año 2008. Esa ley pues viene a modificar lo que era una regulación ya muy antigua que tenía la codificación napoleónica, ese arbitraje ad hoc de los artículos 1000 y tantos del Código de Procedimiento No me diga nada civil. Que tuve yo un pleito en la República Dominicana con esos artículos hace 25 años. Exactamente. Sí, que los he tenido que sufrir. Claro, bueno, y la ley realmente es una ley pues moderna y como bien usted decía, pues la ley se orienta hacia lo que es vamos a decir, la armonización del arbitraje a nivel global y sobre todo de la región. También está el arbitraje institucional que hemos desarrollado mucho. La Cámara de Comercio tiene un centro de arbitraje cuyo reglamento pues es un calco del reglamento de la Cámara de Comercio Internacional de París. Y bueno, y se ha ido desarrollando el arbitraje indudablemente en la República Dominicana. Ahora bien, yo quisiera que pudiéramos poner, por su experiencia que ya tiene conociendo la República Dominicana, poner en contexto de lo que son otros grandes centros de arbitraje a nivel mundial, cuáles son los retos que tendría el arbitraje en la República Dominicana, partiendo primero de esa ley que tenemos, todavía una jurisprudencia que no se ha desarrollado lo suficiente quizás con relación a esa ley, pero viendo también, profesor, y reitero, por la experiencia que ya usted va teniendo, de ver cómo, por ejemplo, la clase profesional que está ligada a esto, pues, cómo aborda los temas, la fragilidad o la precariedad más bien también de los programas académicos en las universidades que no tratan el tema del arbitraje. ¿Qué retos tendría la República Dominicana para insertarse realmente ya en un nivel, vamos a decir, importante de arbitraje a nivel comparado? Para responder a esta pregunta necesitaría tener a mi abogado delante,
porque es una pregunta que tiene, digamos, mucha complejidad. Sí, sí. Y entrar ahí, pues, es complicado. Yo le diré algunas cosas vinculadas, lo que está pasando aquí, Claro. por mi experiencia en España, Claro. y sin entrometerme en lo que ocurre en la República Dominicana, Claro. que ya digo, no tengo a mi abogado aquí delante y hay problemas. Bueno, el arbitraje es algo muy importante, pero el problema es quién arbitra. Y bueno, hay una leyenda de que se gana mucho con los arbitrajes, lo que puede ser verdad o no verdad. Yo presido un tribunal arbitral en Washington que tenía que ir mañana, porque el lunes tenía una sesión y se ha suspendido 3 meses, en fin, por problemas. Y desde luego no me hago rico con este arbitraje, porque, digamos, el arbitraje de inversiones como árbitro no me hago rico. Les puedo garantizar que no me hago rico. No me atrevo a decir ni siquiera lo que se gana, pero es muy poco. Quizá como abogado es mejor, ¿no? Sí, Ser pero abogado bueno, de parte. no voy a llorar, pero es poco. En los arbitrajes hay un autor francés que habla del mercado del arbitraje. Entonces, en el mercado del arbitraje pues hay primero intereses de la corte, intereses de los despachos, hay muchos intereses. Claro. Entonces, hay que distinguir lo que es el arbitraje interno de lo que es el arbitraje internacional. Y aquí esto es esencial, porque el arbitraje interno se desarrolla a través de los centros de arbitraje. En la República Dominicana podrían crearse varios, de hecho solo hay uno funcionando. Claro. Y además la secretaria general es una antigua discípula mía y una excelente, Lidilín Contreras, una excelente secretaria, además con una categoría profesional verdaderamente importante. Con mucha experiencia. Y mucha experiencia, es un lujo. Del Estado Dominicano. Es un lujo y por tanto, pues... Y el arbitraje internacional, que de alguna manera en los últimos años está siendo monopolizada por una institución de arbitraje. Ahí hay un cierto monopolio. Y si tiene este monopolio es porque lo ha hecho bien, obviamente, porque si tiene este éxito, pues no se puede decir que haya utilizado malas artes. Los despachos van a esta institución, confían en esta institución y por tanto, bueno, pues esto está ahí. Bueno, es decir, que podríamos hablar de que esto puede ser abuso de posición dominante en el mercado, todo esto, pero bueno, lo que está ahí es cierto. Y lo que es cierto también que otras instituciones de arbitraje en América Latina, como podría ser la American Arbitration Association, se han quedado para el arbitraje interno en Estados Unidos. Claro. y no hay otras instituciones. Bueno, aquí en América Latina la situación de República Dominicana es igual que la que hay en Panamá, es igual que la que hay en Costa Rica, es igual que la que hay en Perú, es igual que la hay en México, es decir, que el arbitraje internacional se desarrolla, funciona, tiene esta institución como gran garante y esta institución pues se promociona, viene todos los años, se hacen aquí unos congresos de esta institución y bueno, pues tiene su éxito y eso no se puede negar ni ninguna crítica, todo lo contrario. La cuestión es el arbitraje interno. El arbitraje interno pues hay, por ejemplo en España, pues 200 cortes de arbitraje. Y aquí solo hay una en efectiva. Entonces, bueno, pues para hacer una corte de arbitraje... Hay países que regulan el establecimiento de cortes de arbitraje, el contenido de sus reglamentos, el caso de Colombia, por ejemplo. Pero en realidad Colombia pues solo tiene la corte de arbitraje de Bogotá. Porque si vamos, es decir, ni siquiera en Medellín hay un desarrollo. Es decir, que hay un centralismo muy grande. Claro. Bueno, ¿por qué? Porque quiere que funcione esa corte ahí. Entonces, en España hay muchas cortes, no hay especiales polémicas con las cortes. Por ejemplo, en Madrid hay 3. Y desde el punto de vista personal, las relaciones son buenas. Es decir, que acabe que hay competencia, porque claro, lógicamente, pero no despliega el arbitraje. Es decir, que esto, le voy a decir, mire, por ejemplo, hay cortes que tienen muchos arbitrajes, pero de muy poca cuantía. Y el otro día el ministro de Justicia pues se refería a que ni el 1% de los asuntos privados van a arbitraje. Es decir, si eso es así, pues es que hay una desconfianza. Usted me puede preguntar por qué vienen pocos. Aquí en la República Dominicana pues ha adquirido el arbitraje deportivo. Claro. Sí. Y entonces, pues, digamos, pero no ha arraigado como se esperaba. Como se esperaba. Entonces, bueno, pues esto hay que preguntarse por qué. Pero yo no soy dominicano, yo le puedo decir lo que está pasando en España.
Y lo que está pasando en España es que ahora tenemos un magistrado que nos está anulando todos los laudos. Y entonces, bueno, pues en Madrid, entonces todo el mundo se va a Barcelona, porque es decir, que nos han anulado este año 9 laudos. Es decir, que entonces esto, aquí todavía no se ha anulado un laudo. El día que se anule un laudo será pero llegará, todo llegará. Claro que sí. Todo llegará y se anulará porque la anulación de un laudo garantiza la tutela judicial efectiva. Correcto. Entonces tú no puedes desglosarte de la tutela judicial efectiva. Entonces tú tienes que estar sometido a un juez, porque los árbitros pueden cometer muchos errores como seres humanos que hay. Entonces, bueno, pues esto es lo que yo le puedo decir. Sí. Mi experiencia en ese sentido es que el arbitraje internacional funciona muy bien. Aquí vienen los árbitros franceses, aquí hay excelentes árbitros, en fin. Doña Fabiola Medina es una de las mejores árbitros del mundo, absolutamente conocida. Gran amiga de este programa. Claro, entonces absolutamente conocida. Oh, Fabiola, claro, pues, si la gente piensa eso es porque ella lo merece, porque ella ha hecho, digamos, méritos suficientes para ganarse esta confianza. Claro. Y bueno, pues y el arbitraje funciona. Y curiosamente el otro no. ¿Por qué? Claro. Bien, profesor, vamos a aprovechar para hacer otra última pausa y en el próximo segmento vamos a seguir con este tema tan interesante del arbitraje. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. En el Día Internacional de la Mujer, celebremos juntas los logros alcanzados. En la República Dominicana nos queda un largo camino por recorrer. Desde el Senado de la República continuaremos nuestro firme compromiso de contribuir para que la mujer dominicana viva en plena equidad, libre de violencia y libre de discriminación. Seremos vigilantes para crear más oportunidades y bienestar a las niñas, a las jóvenes, a todas las mujeres. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! Senado de la República. Seguimos, amigos, en Principalmente, hoy con la grata presencia del profesor Fernández Rosas. Hemos visto cómo discurre el profesor de manera tan clara, tan espontánea y sobre todo tan didáctica, profesor, que hace título a su papel de maestro. La verdad que para nosotros aquí, Principalmente, y yo sé para los amigos televidentes, ha sido una cátedra espectacular. Claro. Profesor, nos detuvimos en el arbitraje. En el mundo, y básicamente para América Latina, hay dos cortes muy acreditadas de arbitraje internacional, que es la que tiene su sede en París y la que tiene su sede en Washington. Generalmente, en lo que concierne a la República Dominicana, cuando se trata de arbitraje internacional, se acreditan unas de ambas cortes arbitrales, sea para contratos que tengan que ver con el Estado y particulares, con transnacionales que estén ubicadas en República Dominicana y también para empresas privadas. Desde su punto de vista, la acreditación de estas cortes arbitrales ciertamente merece la confiabilidad que se le ha dado
y el respeto que internacionalmente ellas tienen? Desde el punto de vista de su empleo, la primera que usted se ha referido es masiva, los grandes despachos acuden a ella y por tanto, bueno, pues es un hecho indubitado, es decir, que ellos lo han conseguido. Cosa distinta es que luego quienes llevan los asuntos a esta corte, los grandes despachos, ergo los pequeños despachos a lo mejor no estarían tan convencidos de esta situación concretamente, ¿no? Yo he sido árbitro, como árbitro he tenido el gran respaldo de la corte, ha funcionado muy bien. Aquí los honorarios son muy altos, es decirlo, el respaldo es extraordinario, funciona muy bien. De mi experiencia como abogado de una pequeña empresa, pues podría, digamos, decir que no he tenido el suficiente apoyo, pero en fin, esto es una cuestión a dilucidar. Lo que está claro es que tiene total protagonismo y claro, todo es perceptible, todo tiene sus defectos, pero ellos se cuidan de que se desarrolle, hacen unos grandes programas y desde luego en América Latina primero se extendieron a los países del este, con gran éxito. Hay otra corte en Europa hay otras dos cortes en Europa que tienen importancia, que es la London Court of International Arbitration de Londres, y está la Cámara de Comercio de Estocolmo, que tiene también importancia. Pero qué duda cabe que esta corte y en América Latina evidentemente tiene total protagonismo. La otra corte, si usted entra pone en internet la corte, es el gran objetivo de los antiglobalización. Es decir, le ha caído el San Benito, es una corte muy criticada, yo creo que injustamente, pero ha sido muy criticada. Y de alguna manera quiero decirles que esta corte, su competencia es para arbitrajes de inversión, mientras que la otra es para arbitrajes comerciales. El arbitraje de inversión implica que de una parte hay una empresa privada inversionista y de otra parte hay un organismo del Estado que recibe la inversión. Y por tanto hay un problema ahí de soberanía estatal, porque es un proceso desigual que ha costado mucho que el derecho internacional lo reconociera, cómo un particular puede demandar un Estado ante particulares y que la decisión que adopten los particulares tenga eficacia. Yo participo en esta corte hace muchos años, he tenido varios arbitrajes. Yo creo que son injustas las críticas, pero digamos cuando se critica, pues algo siempre hay de verdad, entonces todo es susceptible de mejora. Y bueno, pues esta corte, hay otras cortes también que llevan este tipo de arbitrajes, concretamente España, que es un país que siempre era el demandante, el inversor español, pues ahora tenemos 19 demandas contra España, porque el gobierno de Zapatero pues, se dedicó a hacer energías renovables con dinero de los extranjeros que invertían a unas condiciones favorables, luego cerró el grifo y ahora tenemos 19 demandas, entre ellas la Policía Montada del Canadá, ¿no? Que nos ha demandado, aunque debemos decir que la primera la ha ganado España, es decir, por lo menos, yo creo que España tiene razón, pero en fin, estamos ahí con estos problemas. Entonces este arbitraje de inversiones está tan en crisis que en Europa lo que parece es que quiere que desaparezca, porque ha pasado una cosa en Europa y es que los estados ya no tienen competencia en materia de inversiones. La competencia de materia de inversiones corresponde a la Unión Europea. Los estados no pueden celebrar tratados bilaterales, por ejemplo, con la República de España no podría hacer un tratado de protección de inversiones con la República Dominicana. Y bueno, la tendencia que hay ahora es crear tribunales especiales de arbitraje. Bueno, es un tema que está ahí debatiéndose. Claro. Son problemas distintos. Yo sé que aquí en la República los primeros fallos han sido negativos para la República, que hay un mal ambiente. Pero bueno, no, porque esto haya sido así, no hay por qué criticar, digamos, a la institución, que la institución es buena. Fíjense ustedes en México, que han perdido más de la mitad del territorio, la han perdido por arbitrajes, ¿no? Entonces, claro, cuando se habla de arbitraje en México, pues deberían pero sin embargo, pues están funcionando el arbitraje. Bueno, yo creo que las críticas no están mal. La Corte, por ejemplo, del CIADI ha recusado a muchos árbitros. Había quizá, la crítica que se hace es que siempre se nombran los mismos árbitros, que los árbitros son de ambiente más bien anglosajón y europeo, que no hay árbitros latinoamericanos, es decir, que hay un cierto desequilibrio. Hay unas críticas que yo no participo, pero que están ahí, claro. Y que bueno, hay personas que las mantienen, ¿no? Y bueno, también se dice que es una corte que favorece al inversor, cosa que no es verdad,
En fin, pero digamos que esto es lo que se dice y se ha creado un ánimo, y este ánimo pues a veces pues crea una opinión, y concretamente en Europa, en las discusiones que ha habido con la negociación del tratado con los Estados Unidos de América, pues la Comisión ha quitado, es decir, que ha quitado todo el tema o está quitando todo el tema del arbitraje, con gran consternación de los grandes despachos. Claro. Hay otro aspecto, profesor, que sobre ese mismo, es otra cara u otra mirada, que es sobre las destrezas de los abogados que terminan postulando por una u otra parte. Se dice que muchos estados, digamos, descuidan un poco esa parte, y entonces la representación, la destreza, de los abogados que terminan llevando los casos, obviamente quizás del ente privado de inversión, es más eficiente. ¿Hay algo de eso? Eso se dice, como dicen en México, eso dicen, pero ni es cierto, ¿no? Pero en fin, algo de eso hay, sí. Verá, en una época determinada, pues los estados no tenían presupuesto para defenderse. Entonces, pues claro, llegaban los grandes despachos de abogados con figuras extraordinarias. Yo recuerdo en un arbitraje que había un árbitro que era, es decir, un árbitro defendiéndose contra 20 abogados, perdón, un abogado defendiéndose contra 20 árbitros que eran los mejores. Y además el árbitro era tartamudo, ¿no? Entonces, claro, la verdad es que era una situación. Pero hoy día, los grandes despachos, que no son tontos, ya no es el Estado el que defiende a través de sus funcionarios, sino que ya los Estados contratan a un despacho de abogados. Entonces, la cuestión es que es muy curioso que en pleitos entre países hispanos, los despachos de abogados sean americanos y haya que hablar en inglés, lo cual, y explicarles lo que es el Código de Comercio y qué diferencia hay entre el Código de Comercio y el Código Civil. En fin, hay abusos en este sentido. Profesor, la verdad que para nosotros ha sido un gran honor tenerle aquí, principalmente, y esperamos que en una próxima oportunidad que usted vuelva a República Dominicana, tener el honor y el placer de que nos acompañe. El placer es mío. Nos quedan muchos temas pendientes. Pues a su disposición. Bien, muchas gracias, profesor.